El secreto oculto del Salmo 23 que transformará tu vida para siempre. Lo que muchos no logran ver. Sabiduría bíblica. Introducción. El misterio de nuestros orígenes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las representaciones bíblicas que vemos en el arte occidental raramente reflejan la diversidad étnica de las tierras donde ocurrieron estos sagrados acontecimientos? ¿Qué sucedería si descubrieras que algunas de las figuras más importantes de la Biblia, incluyendo a nuestro primer ancestro, tenían características físicas muy diferentes a como tradicionalmente se les ha representado? Estamos a punto de embarcarnos en un viaje fascinante a través de las Escrituras, explorando una verdad que ha estado escondida a plena vista durante siglos. Una revelación que no solo cambiará tu comprensión de la Biblia, sino que también podría transformar profundamente tu forma de ver la fe, la humanidad y tu propio lugar en la creación divina. Esta no es una historia más, es una invitación a descubrir el verdadero tejido multicultural y multiétnico que conforma el manto de nuestra herencia espiritual, comenzando por el mismo Adán, cuyo nombre encierra un secreto que pocos conocen. La etimología reveladora, Adán y la tierra fértil. Si profundizamos en las raíces lingüísticas de las Escrituras, encontramos revelaciones sorprendentes sobre nuestros orígenes. El nombre Adán deriva de la palabra hebrea Adamá, que significa tierra o suelo. Esta etimología es extraordinariamente significativa porque Adamá se refiere específicamente a un suelo oscuro y fértil, característico de regiones con tierra rica y nutriente. La implicación es profunda. Adán, el primer ser humano creado por Dios, está simbólicamente vinculado con esta tierra oscura y fecunda. En Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El polvo de la tierra mencionado aquí es precisamente Adamá, reforzando la conexión entre Adán y la tierra oscura y fértil. En la antigua cultura hebrea, el simbolismo de la tierra oscura estaba asociado con la fertilidad, la vida y el sustento. Esta conexión no es meramente lingüística, sino también cultural, ya que el suelo fértil y oscuro era esencial para la agricultura y la supervivencia. Por lo tanto, que Adán fuera creado de esta sustancia destaca su vínculo intrínseco con la vida y la productividad, atributos que metafóricamente se asocian con tonos de piel más oscuros. La profesora Raquel Martínez, especialista en estudios semíticos de la Universidad Complutense, explica: la imagen de Adán formado del suelo fértil y oscuro representa un profundo simbolismo en el texto bíblico. No es simplemente un detalle literario, sino una conexión vital entre el ser humano y la tierra nutricia que lo sustenta. Además, evidencias arqueológicas e históricas sugieren que los primeros humanos en la región donde se cree que ocurrieron estos eventos bíblicos probablemente tenían piel más oscura. La cuna de la civilización, frecuentemente ubicada en partes de África y el Medio Oriente, estaba habitada por personas con diversos tonos de piel morena. Esta perspectiva antropológica respalda la idea de que Adán, representando a la humanidad, podría haber sido concebido con una complexión más oscura. El Dr. Miguel Ángel Sánchez, antropólogo e historiador bíblico, señala: los descubrimientos arqueológicos en el cercano Oriente y el análisis de restos humanos antiguos sugieren claramente que las poblaciones originarias de estas regiones tenían características físicas que incluían tonos de piel más oscuros que los que tradicionalmente se han representado en el arte religioso occidental. La cuestión del color de piel de Adán ha sido tema de debate teológico y controversia durante siglos. Han surgido diversas interpretaciones y perspectivas, cada una con sus propias implicaciones históricas, culturales y doctrinales. Estas visiones están moldeadas por una combinación de exégesis bíblica, contexto histórico y comprensiones evolutivas de raza e identidad. Los teólogos cristianos medievales también lidiaron con la cuestión de la apariencia de Adán. Por ejemplo, Agustín de Hipona, en su obra del sentido literal del Génesis, profundizó en los significados simbólicos y alegóricos de los textos bíblicos, aunque no abordó explícitamente el color de piel de Adán. Sin embargo, el origen africano de Agustín y las diversas comunidades cristianas en el norte de África durante su época sugieren un reconocimiento de la diversidad racial y étnica en el pensamiento cristiano primitivo. El amanecer de las interpretaciones raciales. Durante la Ilustración,
Eruditos europeos comenzaron a interpretar los textos bíblicos a través de una lente más literal y científica. Este periodo vio el surgimiento de teorías raciales que a menudo reflejaban y justificaban agendas coloniales e imperiales. Algunos académicos intentaron vincular genealogías bíblicas con clasificaciones raciales contemporáneas, lo que llevó a interpretaciones que frecuentemente marginaban o representaban erróneamente a pueblos no europeos. Por ejemplo, la narrativa de la maldición de Cam en Génesis capítulo 9, versículos 20 a 27, fue utilizada incorrectamente para justificar la esclavitud y la discriminación racial, a pesar de que la maldición se impuso a Canaán, no a Cam, y no tenía fundamento para la diferenciación racial. El padre Joaquín Núñez, teólogo con especialización en estudios bíblicos, comenta: la manipulación de pasajes bíblicos como la maldición de Canaán representa uno de los usos más lamentables de las Escrituras para justificar injusticias humanas. El texto bíblico jamás pretendió establecer distinciones raciales o justificar la opresión basada en el color de piel. La erudición bíblica moderna y la teología han buscado rectificar estas interpretaciones erróneas enfatizando la naturaleza inclusiva y universal de la narrativa bíblica. Académicos como Isabel Torres y Alejandro Duarte han destacado la presencia y significado de los pueblos africanos y afroasiáticos en la Biblia, desafiando lecturas eurocéntricas de las Escrituras. Argumentan que reconocer la diversidad étnica y racial de los personajes bíblicos, incluido Adán, enriquece nuestra comprensión del texto y su relevancia para toda la humanidad. El debate sobre el color de piel de Adán también se cruza con discusiones más amplias sobre raza e identidad en la Iglesia. El movimiento de teología negra, surgido en las décadas de 1960 y 1970, buscó afirmar la dignidad y el valor de las personas negras frente al racismo sistémico y la opresión. Teólogos como Carlos Mendoza argumentaron que las interpretaciones tradicionales del cristianismo a menudo marginaban las experiencias y perspectivas negras. Al reinterpretar las narrativas bíblicas a través de la lente de la liberación negra, destacaron la importancia de los pueblos africanos y de ascendencia africana en el plan salvífico de Dios. La Dra. Elena Vázquez, teóloga especializada en hermenéutica bíblica, observa: la teología de la liberación y particularmente la teología negra nos han ofrecido lentes interpretativos valiosos para comprender las Escrituras más allá de los paradigmas eurocéntricos tradicionales. Estas perspectivas no solo enriquecen nuestra comprensión teológica, sino que restauran visiones que pudieron haber sido más cercanas a la comprensión original de los textos sagrados. El arte y la representación, reflejos de nuestros prejuicios. Además de los debates teológicos, las representaciones culturales de Adán y otras figuras bíblicas también han desempeñado un papel en la configuración de percepciones sobre raza e identidad. El arte e iconografía occidentales han representado tradicionalmente a Adán, Eva y otros personajes bíblicos clave con rasgos europeos, reflejando los sesgos culturales y raciales de los artistas y sus sociedades. Estas representaciones han influido en la comprensión popular de la Biblia, reforzando a menudo interpretaciones eurocéntricas. El profesor Gabriel Moreno, historiador del arte religioso de la Universidad de Granada, explica: desde el Renacimiento, hemos visto una europeización sistemática de las figuras bíblicas. Miguel Ángel, Rafael y otros grandes maestros, aunque brillantes artísticamente, proyectaron sus propios contextos culturales y étnicos en las figuras bíblicas. Estos patrones visuales se arraigaron profundamente en la imaginación cristiana occidental. Sin embargo, ha surgido un movimiento creciente para diversificar estas representaciones y reconocer el contexto multicultural del mundo bíblico. Artistas y teólogos contemporáneos están creando y promoviendo imágenes que representan a Adán, Eva y otras figuras bíblicas con una variedad de rasgos étnicos, reflejando la naturaleza global e inclusiva del cristianismo. Este cambio no solo desafía los sesgos históricos, sino que también fomenta una comprensión más inclusiva y representativa de la fe. La artista contemporánea Carmen Jiménez, cuyas obras reinterpretan escenas bíblicas con diversidad étnica, comparte: mi trabajo busca restaurar lo que pudo haber sido la realidad histórica de estos personajes. No es una agenda política, sino un intento honesto de representar a estas figuras en su contexto geográfico e histórico real. Cuando niños de diferentes etnias ven figuras bíblicas que se les parecen, se crea una conexión más profunda con las Escrituras.
Otro aspecto importante del debate es la intersección de la genética y las narrativas bíblicas. Los avances en la investigación genética han proporcionado nuevas perspectivas sobre los orígenes humanos y los patrones de migración, ofreciendo una visión científica sobre la diversidad de las primeras poblaciones humanas. Estudios de ADN mitocondrial y grupos de cromosomas han rastreado los orígenes de los humanos modernos hasta África, respaldando la idea de que los primeros humanos, incluido el Adán bíblico, habrían tenido piel oscura. Estos hallazgos se alinean con la evidencia bíblica e histórica de un origen afroasiático para la humanidad, reforzando la naturaleza inclusiva de la narrativa bíblica. La controversia en torno al color de piel de Adán también refleja cuestiones sociales más amplias relacionadas con la raza y la identidad. Los debates sobre representación, inclusión y diversidad en contextos religiosos a menudo reflejan discusiones similares en la sociedad en general. A medida que las comunidades se vuelven más diversas e interconectadas, hay un creciente reconocimiento de la importancia de reconocer y celebrar esta diversidad en todos los aspectos de la vida, incluidos los discursos religiosos y teológicos. Educación teológica y diálogo. Puentes hacia la comprensión. La educación teológica y los estudios bíblicos están enfatizando cada vez más la necesidad de un enfoque más inclusivo y representativo para estudiar e interpretar las Escrituras. Seminarios y escuelas teológicas están incorporando cursos sobre raza, etnicidad y la Biblia, alentando a los estudiantes a interactuar con diversas perspectivas e interpretaciones. Este cambio está fomentando una comprensión más matizada y completa del texto bíblico y su relevancia para los problemas contemporáneos de raza e identidad. El Dr. Manuel Cisneros, rector del Seminario Teológico Latinoamericano, observa: estamos presenciando un despertar en la educación teológica. Las nuevas generaciones de estudiantes demandan, y merecen, una comprensión más amplia y contextualizada de las Escrituras, una que reconozca la rica diversidad que siempre ha estado presente en las tradiciones abrahámicas, pero que frecuentemente ha sido oscurecida por interpretaciones culturalmente sesgadas. Además, los diálogos interreligiosos y ecuménicos también están desempeñando un papel en abordar estos temas. Al interactuar con diversas tradiciones e interpretaciones religiosas, estos diálogos están ayudando a fomentar la comprensión y el respeto mutuos, desafiando interpretaciones exclusivistas y promoviendo un enfoque más inclusivo de la fe y la teología. Estos esfuerzos están contribuyendo a una comprensión más amplia e inclusiva de la narrativa bíblica, una que reconoce y celebra la diversidad de la creación de Dios. La cuestión del color de piel de Adán, aunque aparentemente simple, abre discusiones complejas y multifacéticas sobre teología, historia, cultura e identidad. Al explorar estos debates y sus implicaciones, obtenemos una comprensión más profunda de la naturaleza inclusiva y universal de la narrativa bíblica y la importancia de reconocer y celebrar la diversidad de la humanidad en nuestras interpretaciones teológicas y culturales. El padre Antonio Guzmán, reconocido por su trabajo en diálogo intercultural e interreligioso, reflexiona: cuando reconocemos la diversidad inherente en las Escrituras, no estamos imponiendo valores modernos sobre textos antiguos, sino descubriendo un universalismo que siempre estuvo presente en el mensaje divino. El Dios de la Biblia creó y ama a toda la humanidad en su maravillosa diversidad. Involucrarse con estos temas también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias suposiciones y sesgos, fomentando un enfoque más abierto e inclusivo de la fe y la teología. A medida que continuamos explorando y comprendiendo los diversos antecedentes y experiencias de los personajes bíblicos, enriquecemos nuestra propia comprensión de la Biblia y su relevancia para nuestras vidas hoy. Figuras bíblicas, un tapiz de diversidad étnica. Explorar la identidad racial de figuras bíblicas clave revela un tapiz de diversos orígenes étnicos, a menudo pasados por alto en las interpretaciones tradicionales. Varias figuras prominentes en la Biblia son descritas de manera que sugiere que tenían tonos de piel más oscuros. Una de estas figuras es Moisés, quien se casó con una mujer cusita. En Números capítulo 12, versículo 1, se establece: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él se había casado con una cusita. El término cusita se refiere a la región de Cus, situada en el actual Sudán y partes de Etiopía, habitada por personas de ascendencia africana. Esto sugiere que la esposa de Moisés y potencialmente el mismo Moisés tenían piel oscura.
La reina de Saba, otra figura significativa, visitó al rey Salomón para probar su sabiduría. En Primer Libro de Reyes capítulo 10, versículos 1 y 2, está escrito: La reina de Saba oyó de la fama de Salomón en relación con el nombre del Señor, y vino a probarle con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Registros históricos y tradicionales ubican a Saba en la región de la actual Etiopía o Yemen, ambas conocidas por sus poblaciones de piel oscura. El profesor Luis Felipe Hernández, especialista en historia antigua del Cercano Oriente, apunta: la figura de la reina de Saba representa un fascinante ejemplo de las conexiones comerciales, culturales y diplomáticas que existían entre Israel y los reinos africanos. Los registros arqueológicos confirman que estas relaciones eran extensas y mutuamente beneficiosas, destacando el carácter multicultural del mundo bíblico. Además, el profeta Jeremías alude al color de piel de las personas de Cus en Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco vosotros podréis hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Esta pregunta retórica resalta la piel oscura distintiva y reconocible de los etíopes o cusitas, afirmando su presencia e importancia en las narrativas bíblicas. El Cantar de los Cantares, un libro poético en la Biblia, también contiene referencias a la piel oscura. Cantar de los Cantares capítulo 1, versículos 5 y 6, describe a una mujer que declara: soy morena, pero hermosa, oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de Sider, como las cortinas de Salomón. No me miréis por ser morena, porque el sol me ha tostado. Estos versículos celebran su piel oscura, que ha sido oscurecida por el sol, indicando su belleza y la aceptación de su complexión. Al examinar estas figuras clave y sus contextos culturales, descubrimos una comprensión más rica e inclusiva de las narrativas bíblicas. El reconocimiento de sus identidades raciales invita a una mayor apreciación de los diversos orígenes que configuran las historias y enseñanzas dentro de la Biblia. Los descendientes de Adán y las sociedades africanas antiguas. La exploración de los descendientes de Adán y sus conexiones con las antiguas sociedades africanas revela un profundo vínculo histórico y cultural. La antigua Nubia, situada en la región del actual Sudán, y otras civilizaciones africanas eran altamente avanzadas, floreciendo aproximadamente en el mismo periodo en que se cree que ocurrieron muchos eventos bíblicos. En Génesis capítulo 10, versículos 6 y 7, se enumeran los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, que incluye a Cus, los hijos de Cam, Cus, Egipto, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Havilah, Sabta, Rama y Sabtica. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Cus, a menudo asociado con Nubia o Etiopía, indica que los descendientes de Cam, y por extensión, Noé y Adán, tenían vínculos significativos con África. La Dra. Pilar Rodríguez, arqueóloga especializada en civilizaciones del Nilo, explica: los descubrimientos arqueológicos revelan que Nubia no era simplemente una región periférica, sino un centro de innovación cultural, tecnológica y espiritual que interactuaba constantemente con Egipto y más allá. Las habilidades metalúrgicas, arquitectónicas y artísticas de los nubios eran extraordinarias. Nubia era conocida por sus poderosos reinos, como el reino de Cus, que ejerció una considerable influencia sobre Egipto y otras regiones circundantes. Estos reinos eran centros de comercio, cultura y avances tecnológicos. Los cusitas mencionados en la Biblia eran conocidos por su piel oscura, como se referencia en varios textos, subrayando su herencia africana. Además, la evidencia histórica sugiere que las primeras interacciones entre Nubia y Egipto fueron extensas, con nubios ocupando posiciones prominentes en la sociedad egipcia, incluidos roles militares y políticos. Esto se ejemplifica en la dinastía 25 de Egipto, también conocida como la dinastía Nubia, donde faraones nubios gobernaron Egipto, indicando una fuerte presencia e influencia nubia. Las antiguas sociedades africanas, incluida Nubia, desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la civilización temprana. Eran reconocidas por su arquitectura, incluida la construcción de pirámides que precedían a las de Egipto.
El reino de Meroe, otra civilización nubia significativa, era famoso por su trabajo en hierro y su intrincado sistema de escritura. La Biblia también hace referencia a Etiopía en relación con su riqueza y sabiduría. Por ejemplo, en Isaías capítulo 18, versículos 1 y 2, está escrito: «Ay de la tierra del zumbido de alas, que está más allá de los ríos de Cus, que envía mensajeros por el mar, y en naves de papiro sobre las aguas. Y de mensajeros veloces, a una nación de elevada estatura y piel brillante, a un pueblo temido por todas partes, una nación poderosa y opresora, cuya tierra surcan los ríos». Este pasaje destaca la importancia de Cus, Nubia/diagonal Etiopía, como una región poderosa e influyente. El Dr. Francisco Molina, especialista en historia africana antigua, señala: los reinos nubios controlaban rutas comerciales vitales y recursos naturales preciosos como el oro y el marfil. Su influencia económica y cultural se extendía mucho más allá de sus fronteras geográficas, alcanzando a Israel, Mesopotamia y el Mediterráneo. El mundo bíblico estaba constantemente en contacto con estas civilizaciones africanas avanzadas. Al examinar a los descendientes de Adán y su conexión con las sociedades nubias y africanas antiguas, obtenemos una comprensión más profunda de los intrincados lazos entre las narrativas bíblicas y el rico patrimonio cultural de África. Esta perspectiva amplía nuestra apreciación de la diversidad histórica y étnica presente en el mundo antiguo. Jesús y sus discípulos. Una visión desde el arte cristiano primitivo. Las representaciones de Jesús y sus discípulos en el arte cristiano primitivo y los registros históricos proporcionan fascinantes perspectivas sobre sus identidades raciales y étnicas. El arte cristiano temprano, particularmente de los primeros siglos después de Cristo, a menudo refleja los diversos orígenes de estas figuras seminales, influenciados por las regiones donde el cristianismo inicialmente se expandió. En las representaciones artísticas más antiguas conocidas de Jesús, frecuentemente se le muestra con características que se alinean más estrechamente con los rasgos típicos de personas del Medio Oriente y el norte de África. Las catacumbas de Roma, que datan de los siglos III y IV, contienen algunas de las obras de arte cristianas más antiguas, mostrando a Jesús con cabello rizado y tonos de piel más oscuros, consistentes con los pueblos semíticos de esa región. La Dra. Sofía Torres, historiadora del arte paleocristiano, comenta: los primeros cristianos no se preocupaban por crear retratos físicamente precisos de Jesús. Sin embargo, lo representaban naturalmente con las características físicas de las poblaciones mediterráneas orientales: piel olivácea, cabello negro rizado y rasgos semíticos. Esto refleja una comprensión contextual de Jesús como un hombre judío de su tiempo y región. El icono del Sinaí de Cristo Pantocrátor, uno de los iconos supervivientes más antiguos del siglo VI, también retrata a Jesús con una complexión más oscura y distintivos rasgos del Medio Oriente. Esta representación icónica refleja la diversidad étnica de la comunidad cristiana primitiva y la probable apariencia de Jesús como una persona del Levante. Los discípulos de Jesús, que provenían de varias regiones alrededor del Mediterráneo, también son representados con diversas características físicas. Por ejemplo, los apóstoles Pedro y Pablo a menudo se muestran con cabello y piel oscuros en los primeros mosaicos y frescos. Estas representaciones se alinean con las descripciones de las personas de esas áreas, enfatizando su herencia semítica y mediterránea. El padre Enrique Domínguez, especialista en iconografía cristiana oriental, observa: los iconos bizantinos más antiguos presentan a los apóstoles con una gran diversidad de rasgos faciales, algunos más claramente semíticos, otros con características que sugieren orígenes norteafricanos. Esta diversidad representada artísticamente coincide con la realidad histórica del cristianismo primitivo como un movimiento multicultural desde sus inicios. Además, textos y tradiciones históricas ofrecen más contexto sobre la apariencia de estas figuras. Orígenes, un escritor cristiano primitivo que vivió en los siglos II y III, mencionó que Jesús no destacaba en apariencia de sus contemporáneos, sugiriendo que compartía los rasgos físicos comunes del pueblo judío de ese tiempo. Esto respalda aún más la idea de que Jesús y sus discípulos habrían tenido tonos de piel más oscuros, típicos de las poblaciones del Medio Oriente.
La influencia de diferentes culturas en el arte cristiano también es evidente en la forma en que Jesús y sus discípulos fueron retratados en varias regiones. A medida que el cristianismo se extendía en Etiopía, por ejemplo, el arte cristiano primitivo muestra a Jesús y figuras bíblicas con rasgos distintivamente africanos, reflejando la población local. Las famosas iglesias excavadas en la roca de la Libela, que datan del siglo XII, contienen frescos e iconos que representan a Jesús con piel oscura, indicativa de la tradición cristiana etíope. La profesora María Luisa Vázquez, historiadora de arte cristiano africano, señala: el arte cristiano etíope representa una de las tradiciones visuales cristianas más antiguas y continuas que existen. En estas representaciones, Cristo y los santos aparecen naturalmente con características africanas, creando una poderosa conexión visual entre la fe y la identidad cultural local. De manera similar, en el Imperio bizantino, Jesús a menudo es representado con piel olivácea y cabello oscuro, consistente con la apariencia de las personas en esa región. Estas representaciones enfatizan la adaptabilidad de la iconografía cristiana a las culturas y etnias locales donde la religión echó raíces. Al examinar las representaciones de Jesús y sus discípulos en el arte cristiano primitivo y los registros históricos, obtenemos valiosas perspectivas sobre los diversos orígenes étnicos y raciales que dieron forma a la comunidad cristiana primitiva. Esta exploración no solo destaca la precisión histórica de estas representaciones, sino que también enriquece nuestra comprensión de la diversidad cultural y étnica dentro del cristianismo primitivo. El papel de las personas negras en la Iglesia primitiva. El papel de las personas negras en la Iglesia primitiva es un aspecto fascinante y a menudo pasado por alto de la historia cristiana. A medida que el cristianismo se extendía desde sus orígenes en el Medio Oriente hacia África y más allá, personas de ascendencia africana desempeñaron roles cruciales en el desarrollo y expansión de la fe. Figuras clave y comunidades de origen africano influyeron significativamente en el pensamiento cristiano primitivo, la teología y la práctica. Una de las figuras más notables es San Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes en la historia cristiana. Agustín nació en el año 354 en Tagaste, una ciudad en la actual Argelia, en el norte de África. Era de ascendencia bereber, un pueblo indígena del norte de África. Sus escritos, incluyendo Confesiones y La ciudad de Dios, han dado forma a la teología cristiana durante siglos. La obra de Agustín abordó cuestiones teológicas cruciales como la naturaleza del pecado, la gracia y la Trinidad, y su influencia se extiende a través de las tradiciones cristianas occidentales y orientales. La Dra. Teresa Ramírez, especialista en patrística africana, destaca: la contribución de Agustín a la teología cristiana no puede subestimarse. Como hombre africano, aportó perspectivas y sensibilidades únicas al desarrollo del pensamiento cristiano. Su profunda exploración de la interioridad humana y su relación con lo divino estableció paradigmas que siguen siendo fundamentales para la espiritualidad cristiana contemporánea. Otra figura africana significativa es Atanasio de Alejandría, también conocido como Atanasio el Grande. Nacido en el año 296 en Alejandría, Egipto, Atanasio fue un firme defensor de la doctrina trinitaria contra el arrianismo, que negaba la plena divinidad de Jesucristo. Sus contribuciones teológicas fueron fundamentales durante los primeros concilios de la Iglesia, particularmente el Concilio de Nicea en el año 325. La obra de Atanasio ayudó a definir las creencias cristianas ortodoxas, y es venerado como santo tanto en el cristianismo oriental como occidental. La Iglesia primitiva también vio el surgimiento de los padres y madres del desierto, figuras monásticas que buscaban la iluminación espiritual en los desiertos de Egipto. Entre ellos estaba Antonio el Grande, un cristiano egipcio que a menudo es considerado el padre del monacato. Nacido en el año 251, Antonio vivió una vida de ascetismo y profunda devoción espiritual, atrayendo a muchos seguidores que buscaban emular su forma de vida. La tradición monástica que inspiró se convirtió en una piedra angular de la espiritualidad cristiana, influyendo en las prácticas monásticas en toda la cristiandad. El profesor Alberto Sánchez, especialista en monacato primitivo, explica: las prácticas ascéticas desarrolladas por Antonio y otros padres del desierto egipcios revolucionaron la espiritualidad cristiana. Su búsqueda de pureza interior a través del aislamiento,
La oración constante y la austeridad estableció un paradigma que ha influido en todas las tradiciones contemplativas cristianas hasta nuestros días. Además, la Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, tiene una rica historia que se remonta al siglo IV. La introducción del cristianismo en Etiopía se atribuye tradicionalmente a San Frumencio, un misionero que se convirtió en el primer obispo de Aksum. Frumencio, un fenicio de habla griega, naufragó en Etiopía cuando era niño y más tarde sirvió como tutor del futuro rey Ezana. Bajo la influencia de Frumencio, Ezana se convirtió al cristianismo, haciendo de Etiopía una de las primeras naciones en adoptar oficialmente la fe. La Iglesia Ortodoxa Etíope desarrolló una tradición cristiana única, integrando aspectos de la cultura local y prácticas religiosas, que continúa prosperando hoy. Además de estas figuras prominentes, las personas negras desempeñaron roles esenciales como misioneros, mártires y creyentes ordinarios en la Iglesia primitiva. Los Hechos de los Apóstoles relatan la historia del eunuco etíope, un importante funcionario en la corte de la Candes, reina de Etiopía, que fue bautizado por Felipe el Evangelista. Este evento, descrito en Hechos capítulo 8, versículos 26 a 39, significa la temprana expansión del cristianismo en África y la inclusión de africanos en la comunidad cristiana naciente. La Dra. Isabel Santos, historiadora del cristianismo africano primitivo, señala: el bautismo del eunuco etíope representa un momento crucial en la expansión del cristianismo. Aquí vemos a un africano de alto rango social no solo aceptando el Evangelio, sino llevándolo de regreso a su tierra natal, contribuyendo así a la temprana difusión del cristianismo en el continente africano. Los cristianos africanos también hicieron contribuciones significativas a la vida intelectual y teológica de la Iglesia primitiva. Tertuliano, nacido en Cartago, en la actual Túnez, alrededor del año 155, fue un apologista y teólogo cristiano primitivo. Se le atribuye acuñar el término Trinidad para describir al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sus escritos sentaron las bases para desarrollos teológicos posteriores. Las obras de Tertuliano, como Apologético y la Prescripción contra los herejes, siguen siendo influyentes en la teología cristiana. Otro notable teólogo africano es Cipriano de Cartago, un obispo y mártir que vivió durante el siglo III. Los escritos de Cipriano abordaron cuestiones de unidad de la Iglesia, el papel de los obispos y la naturaleza de los sacramentos. Su énfasis en la unidad y autoridad de la Iglesia fue crucial durante un tiempo de significativos desafíos teológicos y políticos. Testimonios apócrifos, amplificando la narrativa. Explorar los relatos apócrifos sobre personas negras en la Biblia ofrece una perspectiva única y esclarecedora sobre la presencia y significado de individuos y comunidades africanas en las narrativas bíblicas. Textos antiguos, a menudo considerados fuera de la Biblia canónica, proporcionan historias ricas y a veces alternativas que destacan los diversos orígenes de los personajes bíblicos. Estos textos, junto con la pseudoepigrafía, añaden profundidad a nuestra comprensión de la diversidad cultural y étnica presente en los tiempos bíblicos antiguos. Una figura apócrifa prominente es la reina de Saba, también conocida como Maqueda en la tradición etíope. El Kebra Nagast, un antiguo texto etíope, expande su historia significativa. Mientras que la Biblia canónica menciona su visita al rey Salomón en primer libro de Reyes capítulo 10 y segundo libro de Crónicas capítulo 9, el Kebra Nagast proporciona un relato detallado de su linaje, sabiduría y relación con Salomón. Según este texto, la reina de Saba era de ascendencia africana y desempeñó un papel crucial en el establecimiento de la dinastía salomónica en Etiopía. La historia enfatiza su inteligencia, liderazgo y el significativo intercambio cultural entre Israel y Etiopía. La profesora Carmen Jiménez, especialista en literatura apócrifa etíope, explica: el Kebra Nagast representa una de las tradiciones más ricas y elaboradas sobre la reina de Saba. Su narrativa no solo establece un vínculo dinástico entre Etiopía e Israel, sino que presenta a esta reina africana como una figura de extraordinaria sabiduría y visión política, cuyo encuentro con Salomón trasciende lo meramente diplomático para alcanzar dimensiones espirituales profundas. El Libro de los Jubileos, otro texto judío antiguo, también contiene referencias a pueblos africanos y sus interacciones con personajes bíblicos. Jubileos capítulo 8,
versículos 12 a 30, describe a los descendientes de los hijos de Noé, enfatizando la dispersión de la humanidad a través de diferentes regiones. Menciona específicamente a los descendientes de Cam, incluido Cus, quien tradicionalmente está asociado con el continente africano. El texto elabora sobre la distribución geográfica de estos descendientes, destacando la temprana presencia e influencia de los pueblos africanos en la narrativa bíblica. Los hechos apócrifos de los apóstoles, particularmente los hechos de Felipe, proporcionan perspectivas adicionales sobre la expansión del cristianismo en África. Los hechos de Felipe relatan los viajes misioneros del apóstol Felipe, incluidos sus encuentros con varias comunidades africanas. Estos textos describen los viajes de Felipe a Cartago, una prominente ciudad en el norte de África, donde predicó el Evangelio y convirtió a muchos locales al cristianismo. Este relato subraya la temprana penetración del cristianismo en el continente africano y la activa participación de africanos en el movimiento cristiano primitivo. El padre Ismael Vargas, experto en literatura cristiana primitiva, comenta: los hechos apócrifos de los apóstoles, aunque no forman parte del canon bíblico, representan testimonios valiosos de las tradiciones cristianas primitivas. Los relatos sobre la evangelización de África revelan una temprana y vibrante presencia cristiana en el continente, mucho antes de lo que frecuentemente se reconoce en las historias tradicionales del cristianismo. El Testamento de Salomón, un texto pseudoepigráfico, ofrece una fascinante visión de los diversos orígenes de las personas involucradas en la corte de Salomón. Este texto, atribuido al mismo rey Salomón, describe sus interacciones con varios demonios y espíritus, algunos de los cuales se representan como procedentes de tierras distantes, incluida África. El Testamento de Salomón destaca la naturaleza cosmopolita del reinado de Salomón y las diversas influencias presentes en su corte, reflejando el más amplio panorama cultural y étnico del antiguo Cercano Orient. El libro de Enoc, un texto judío antiguo que forma parte de la pseudoepigrafía, también contiene referencias a pueblos africanos. Enoc capítulo 85, versículos 1 a 8, describe la visión de Enoc respecto a los descendientes de Noé, mencionando la presencia de personas de piel oscura entre las diversas naciones. Este texto, ampliamente leído e influyente en las tradiciones judías y cristianas primitivas, subraya el reconocimiento de los pueblos africanos en las antiguas narrativas religiosas. El Dr. Javier Martínez, especialista en pseudoepigrafía judía y cristiana, señala: el libro de Enoc representa una de las obras apocalípticas más influyentes en la antigüedad. Sus referencias a diversas naciones y pueblos, incluidos aquellos que podríamos identificar como africanos, reflejan una cosmovisión que reconocía la diversidad étnica como parte integral del orden divino de la creación. El Evangelio apócrifo de Bartolomé, otro texto fuera de la Biblia canónica, describe el trabajo misionero del apóstol Bartolomé en África. Según este relato, Bartolomé viajó a varias regiones africanas, incluida Etiopía, donde predicó el Evangelio y realizó milagros. Esta narrativa destaca la temprana expansión del cristianismo en África y el significativo papel de los conversos africanos en el crecimiento de la Iglesia primitiva. El Evangelio de la infancia de Tomás, un texto apócrifo centrado en la infancia de Jesús, contiene historias que reflejan el diverso contexto cultural de la época. Un relato describe la interacción de Jesús con un grupo de niños, incluidos aquellos de ascendencia africana. Esta historia, aunque no se encuentra en los evangelios canónicos, ilustra la naturaleza inclusiva del ministerio de Jesús y el reconocimiento de diversos orígenes étnicos en la literatura cristiana primitiva. La profesora Elena Montero, historiadora de cristianismos primitivos, comenta: los evangelios apócrifos de la infancia, aunque fantasiosos en muchos aspectos, revelan algo importante sobre cómo las primeras comunidades cristianas imaginaban a Jesús interactuando con un mundo diverso. La inclusión natural de niños de diversos orígenes étnicos en estos relatos sugiere que las primeras comunidades cristianas valoraban la diversidad como algo inherente a la misión universal de Cristo. Los hechos apócrifos de Pedro y Andrés proporcionan narrativas adicionales que involucran a personajes africanos. Estos textos describen los viajes misioneros de los apóstoles Pedro y Andrés, incluidos sus viajes a regiones africanas. Los hechos de Pedro y Andrés destacan los encuentros de los apóstoles con gobernantes y comunidades africanas,
enfatizando la expansión del cristianismo a través de diferentes paisajes étnicos y culturales. El antiguo texto conocido como el Apocalipsis de Elías, parte de la pseudoepigrafía, también hace referencia a pueblos africanos. Este texto, que describe los tiempos finales y el papel de varias naciones en el juicio final, incluye menciones de naciones africanas y su participación en los eventos escatológicos. El Apocalipsis de Elías subraya el alcance global de la profecía bíblica y la inclusión de pueblos africanos en estas narrativas divinas. El libro apócrifo de Adán y Eva, otro texto fuera de la Biblia canónica, proporciona detalles adicionales sobre los primeros ancestros de la humanidad. Este texto elabora sobre las vidas de Adán y Eva después de su expulsión del jardín del Edén, incluidas sus interacciones con sus descendientes que se extendieron a través de diferentes regiones, incluida África. El libro de Adán y Eva enfatiza los diversos orígenes de las primeras comunidades humanas y la presencia de pueblos africanos en estas historias fundacionales. Conclusión: una herencia compartida y universal. En resumen, la exploración de la presencia y significado de personas negras en la Biblia, la etimología del nombre de Adán y las contribuciones de figuras africanas al cristianismo primitivo revela un rico y diverso tapiz de herencia humana. Estas discusiones enfatizan que la Biblia incluye personas de todas las razas y etnias, destacando el mensaje universal del amor y la salvación de Dios para toda la humanidad. Los debates teológicos y las interpretaciones históricas en torno al color de piel de Adán, así como las perspectivas culturales y genéticas, subrayan aún más la importancia de reconocer y celebrar nuestra diversidad humana compartida. La Biblia nos enseña que todas las personas son creadas a imagen de Dios, como se afirma en Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Al reflexionar sobre estas perspectivas, recordamos las palabras en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este poderoso mensaje nos llama a abrazar nuestra humanidad común, trascendiendo diferencias raciales, étnicas y culturales. ¿Qué significa para nosotros hoy esta mayor comprensión de la diversidad racial y étnica en las Escrituras? Primero, nos invita a leer la Biblia con ojos nuevos, reconociendo que sus personajes reflejaban la rica diversidad del mundo antiguo. Segundo, nos desafía a examinar cómo nuestras propias experiencias culturales y sesgos pueden haber moldeado nuestra interpretación de los textos sagrados. Y tercero, nos recuerda que el plan de Dios siempre ha sido reunir a un pueblo de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. 3 lecciones importantes emergen de este estudio. La diversidad humana es parte del diseño divino, reflejando la creatividad y magnificencia de Dios. Las representaciones históricas y artísticas de figuras bíblicas han sido influenciadas por factores culturales y políticos que a veces han oscurecido la diversidad original presente en las Escrituras. Recuperar la comprensión de esta diversidad puede enriquecer nuestra fe y fomentar mayor unidad entre creyentes de todas las etnias y culturas. Y 3 preguntas para la reflexión. ¿Cómo podría cambiar nuestra comprensión de las Escrituras si visualizamos a sus personajes en su verdadero contexto histórico y geográfico? ¿De qué maneras nuestras comunidades de fe pueden celebrar mejor la diversidad que siempre ha sido parte del plan de Dios? ¿Qué pasos personales podemos tomar para confrontar y superar los sesgos que hemos heredado en nuestra comprensión de la narrativa bíblica? La historia que hemos explorado hoy nos recuerda que la diversidad no es una innovación moderna o una concesión política, sino una realidad fundamental de la narrativa bíblica desde sus primeras páginas. Al abrir nuestros corazones a esta verdad, podemos experimentar una renovada apreciación por la amplitud y profundidad del amor de Dios por toda la humanidad en su maravillosa diversidad. Queridos espectadores, muchas gracias por dedicar este tiempo a explorar con nosotros estas fascinantes verdades bíblicas. Les invitamos a compartir en los comentarios sus propias reflexiones sobre cómo esta comprensión de la diversidad en las Escrituras ha impactado su fe personal. ¿Ha cambiado esta perspectiva su forma de ver algún pasaje bíblico específico? No olviden suscribirse al canal Secretos de la Biblia para continuar descubriendo juntos las profundidades y riquezas de la palabra de Dios. En nuestro próximo episodio,
Exploraremos cómo esta diversidad se manifiesta en las profecías mesiánicas y su cumplimiento. Hasta entonces, que Dios les bendiga abundantemente.